Pasamos entonces a nuestra segunda ponencia de este primer día del workshop. En este caso es Matías Banchero, su filiación es ESADE, Universidad Ramón Llull. Su trabajo es construcción de narrativas respaldada en grandes modelos de lenguaje. Matías está de manera remota, así que bueno, te doy la bienvenida, Matías. Como siempre, un gusto. Participó en el workshop del año pasado, participa de nuestros encuentros del grupo GIF. Y te voy a avisar por chat cuando queden 5 minutos, ¿ok? Así, Dale. ¿Cuántos minutos exactamente, Tom, tengo? Buenas tardes, buenos días a todos. bueno, buenas tardes, buenos días. Acá llueve mucho en Buenos Aires. ¿Dónde estás vos? ¿Cómo está el clima? Hay una tormenta terrible, como un huracán, no sé qué es. Hay un viento, pero que se vuela todo. Sí, no me acuerdo de la ciudad, porque parece que es en el Caribe o en México, cuando no. No, no, yo estoy en Leuven, en Lovaina, cerquita de Bruselas, digamos, Bueno, en Bélgica. Bruselas y Buenos Aires totalmente conectados. Totalmente. Tenés 30 minutos, Matías. Yo te aviso Per- cuando queden 5, ¿ok? A las 25. Perfecto, Dale, perfecto. bueno, Listo, Tom, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, nada, muchas gracias a todos por estar aquí participando. Yo estoy muy contento, a ver, de segundo año compartir varios grupos aquí con algunos de los presentes, así que nada, muchos debates se han dado, reflexionamos y demás sobre cuestiones del mainstream tecnológico. De mi parte, digamos, la perspectiva va a ser del lado de la tecnología, por mi formación, digamos, como ingeniero y más que nada por estar del lado más bien de abordando la IA y los modelos de lenguaje desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de mi formación, aunque sí que participo en investigaciones en grupos y eh, con ustedes, una fundación también en Estados Unidos, y bueno, yo hago investigación también por mi cuenta, pero evidentemente se va a notar, digamos, la formación, digamos, o la perspectiva, digamos, de, del lado ingenieril, digamos, ¿no? Este año, si es cierto, yo, digamos, el enfoque que le di al proceso, digamos, que hice de investigación, como para poner un poco de contexto de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con la construcción de narrativas, haciendo un poco un zoom out a escala global y ver cómo estos grandes modelos de lenguaje, según desde mi punto de vista y desde lo que yo alcanzo a leer, entre líneas están configurando, digamos, ¿no? En una nueva narrativa, un nuevo proceso, digamos, de formación, digamos, de lo que podréis, quizás llamamos sentido común, ¿no? El año lo empezamos, como digo, en el grupo hemos trabajado temas de IA generativa, hablamos de modelos de lenguaje, estuvimos hablando de habilidades emergentes, un tema que asusta también o preocupa mucho, que yo creo que no es tan preocupante, pero lo hemos debatido también ampliamente, ¿no? Para los que no estén al tanto, habilidades emergentes, hablamos de algo así como habilidades que un modelo de lenguaje puede desarrollar sin haber sido expresamente diseñado para ello, ¿no? Un ejemplo muy rápido para seguir adelante con la exposición es mencionar cualquier modelo de lenguaje o chat conversacional como los que se hablan diariamente, como puede ser GPT, que desarrolla la habilidad, por ejemplo, de traducción o capacidad de elaborar resúmenes, ¿sí? Son habilidades que emergen sin que hayan sido esos algoritmos o esos modelos diseñados para ello, ¿no? Y es ahí donde me parece a mí que podemos hablar de cuán fiable es, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Podemos hablar de ética de la inteligencia artificial, podemos hablar de derechos de autor, de cuánto impactan en los procesos creativos, ¿no? Temas que hemos puesto mucho sobre la mesa. Así que nada, agradecido con todos y espero también, aprovecho al estar a la distancia, aprovecho a decirlo ahora también, porque acá de verlos en diciembre por ahí que voy a estar por Argentina. Entonces, bueno, a partir de todos estos debates, entonces yo voy a profundizar en el impacto que generan los grandes modelos de negocio a escala global eh, en diferentes regiones, pueblos o áreas geográficas, ¿no? Me parece que al final del día es lo más importante. Recapitulando un poco de lo que yo les he contado el año pasado y para que lo tengan presente y desde ahí que me sirva de disparador, digamos, para hablar de lo que me trae hoy aquí. El año pasado conversamos sobre sesgos, ¿no? Y sobre la manipulación que pueden generar o que podemos inducir a generar artificialmente
a los modelos de lenguaje, esto teniendo un impacto obviamente devastador sobre grupos humanos, sobre sectores de la población, sobre, bueno, pueden ser, yo puedo decir también minorías, también pueden ser mayorías, la verdad. El caso que yo ejemplifiqué el año pasado era una minoría religiosa dentro de un país que es Birmania, y uno de los grandes, digamos, hubo muchísimos papers y investigaciones al respecto, pero parece que la más importante acá era la realizada en 2018 por Naciones Unidas, en la cual hablaba, ¿no?, que entre 2015 y 2017 el papel que jugaron estos players que dominan el mercado, si se quiere, del machine learning o de los modelos, digamos, predictivos de inteligencia artificial, ahora abordado, llamado Generative AI y demás, pero un rol determinante eh, frente, digamos, a un desplazamiento de más de 700.000 personas, más de 10.000 personas eh, fallecidas a causa de el deterioro, o no a causa de, pero una de las grandes causas es el deterioro y las distorsiones generadas por el deterioro del ecosistema en lo que fue Birmania, ¿no? Yo lo planteé desde el punto de vista de las semiósferas que plantea Yuri Lotman, principalmente en el trabajo acerca de la semiósfera, donde agentes de inteligencia artificial que pueden ver a la izquierda ingresan dentro ingresaron en ese caso dentro del espacio semióptico birmano, en Myanmar o Birmania. Hoy está bueno, guerra interna, digamos, o conflicto interno, guerra lo que es Birmania para generar, digamos, desinformación, ¿no?, y atizar un conflicto frente a esta minoría musulmana, ¿no? Entonces, a partir de este caso, decidí ampliar un poco más el horizonte de exploración y me encontré inicialmente con algunas cuestiones muy relevantes sobre el impacto de estos grandes modelos de lenguaje sobre la sociedad, ¿no? Por ejemplo, para empezar con un ejemplo claro que me pareció importante, más allá del de Birmania, es el ejemplo del Caribe, ¿no?, que estuve estudiándolo en los últimos meses con el Centro para Inteligencia Artificial y Políticas Digitales, con el cual colaboro, que está afincado en Washington, pero la verdad que participamos de todas partes del mundo, y me tocó estudiar un poco el relevar el caso de la región del Caribe. Sí, que no representa más del 1% de la población mundial, para ser preciso, alrededor del 0,54% de la población mundial. Y me pareció un caso muy interesante y muy rico a analizar porque es un caso muy diverso, o sea, donde tenemos, el caso fue analizado principalmente por la UNESCO y por la dependencia en Jamaica, en Kingston, o sea que se hizo en inglés, pero en esa zona, en esa región, tenemos diferentes lenguas operando, digamos, en la región del Caribe tenemos, o sea, en general, digamos, para hablar en general, podemos hablar del francés, del holandés, ¿no?, del español, del inglés también, y bueno, y lenguas propias o dialectos, o como quieran llamarlo, que están presentes, ¿no? Una diversidad enorme, tanto cultural como económica, como social. Entonces hay tal diversidad que lo primero que nos surgió, lo primero que surge de este análisis es la precaución, el cuidado que hay que tener a la hora de introducir modelos que tratan con la normal, ¿no?, con la distribución normal, con una distribución homogénea del lenguaje dentro de espacios, regiones o zonas que quizás no tienen un peso dentro de lo que es el mismo peso que por ahí tienen otras regiones o países, únicamente, solamente hablando de países, dentro de por ahí lo que son instituciones internacionales como Naciones Unidas, a las cuales se les imponen determinadas, digamos, reglas, valores, que por ahí no tienen mucho que ver, ¿no?, con los suyos propios, digamos, o con los que ellos se sientan representados, ¿no? Entonces me pareció interesante traer el caso del Caribe y no solo de Birmania. Luego vamos a entrar ahora en algunas consideraciones que me parecen también relevantes, haciendo zoom out de vuelta, ¿no?, trabajando siempre sobre el tablero internacional, que es lo que a mí me interesa. Consideraciones para lo que llamamos el mundo digital, ¿no? Primer punto, yo el año pasado creo que escribí un texto que tiene que ver con esto, que me interesa y me toca bastante, no solo como ingeniero de telecomunicaciones, sino porque es un tema que vengo siguiendo mucho también de la World Wide Foundation. Tim Berners-Lee, el creador de Internet, habla mucho del tema. Poco más del 60% de la población mundial tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces esto
Es un tema, a ver, es inagotable, pero lo que quiero decir principalmente con esto es que los modelos de lenguaje que trabajan sobre el mundo, de lo que está dentro de esa caja, no representa más que al 60, 63, 65%, ¿no? De la población mundial. Si hablamos solamente de GPT, que es lo que más hype genera a nivel mundial, hoy estaba mirando para actualizar un poquito las cifras, ¿no? Y dice, bueno, tiene 180 millones de usuarios. Independientemente de si sean 180, 360 o 500 millones de usuarios, es muy poco representativo, ¿no? De un mundo que tiene 8 mil millones de personas, ¿no? Habitándolo. Y después si nos vamos dentro de GPT, ¿no? Los 65% de esos 180 millones de usuarios se identifican como hombres y 50% de esos usuarios son de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y muy por atrás, en porcentaje, sigue India con el 5%. A veces me parece a mí que por ahí no se toma dimensión de esto, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que a pesar, digamos, de que nosotros podamos trabajar, y me pareció espectacular, digamos, buenísimo primero la investigación, ¿no? Y que se quedó muy corto Lex quizás con el tiempo, pero lo que quiero ilustrar es que el sesgo, la carga de sesgo que tienen todo este mundo, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, dentro de ellos modelos generativos, ¿no? Estamos hablando de que es muy poco representativo del mundo o de la realidad del mundo en el cual vivimos, ¿no? Entonces, ahora bien, si damos por hecho, digamos, y me compran esta introducción o esta fundamentación que acabo de hacer muy, muy, muy resumida sobre la poca representatividad y lo sesgada de esta realidad, yo elegí, digamos, para este caso, eh, trabajar sobre la construcción de narrativas dentro de todo de este mini Zoom que estamos haciendo, ¿no? Y voy a abordar la ponencia desde ese lado, ¿no? Yo elegí, van a ver ahí a la derecha una imagen que también la utilicé en el brief de la presentación escrita, de lo que es el mito de Prometeo, ¿no? Elegí un poco introducir el abordaje, digamos, de mi investigación con el mito de Prometeo porque me parece que la escena, ¿no? Hay una escena primero que me gusta mucho el texto, ¿no? Para empezar, me gusta muchísimo. Pero segundo, hay una escena en la cual Hefesto se encuentra encadenando, ¿no? Uno de los brazos de Prometeo a la roca, ¿no? Y poder, digamos, ¿no? Uno de los dioses que acompaña y que está verificando que realmente lo encadena, ¿no? Le dice, bueno, asegúrate de que quede bien agarrado, ¿no? De que este conocimiento, esta herramienta que era el fuego, ¿no? Que había el robado o tomado de los dioses para entregárselo a los hombres, tenía que haber un castigo ejemplar para con Prometeo, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy representativa esta figura de lo que está pasando con los modelos de lenguaje, porque a mí lo que me parece es que en estos momentos el planeta, digamos, a escala planetaria, estamos teniendo, digamos, muchísimo, digamos, lo que le llaman hype, no sé, como una ola muy grande, si se quiere, respecto a lo que es inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje, pero al final del día, y yo que trabajo en este mundo, y bueno, yo también para los que no saben, aclaro un poquito, vengo del mundo de las telecomunicaciones, pero hoy trabajo en lo que es ciberseguridad, ¿no? A escala, bueno, en muchísimos países del mundo, en lo que es análisis de ciberseguridad. Y cuando uno mira, claro, estos modelos los gestionan primero grandes capitales y son herramientas funcionales, digamos, pues quizás a esos grandes capitales o herramientas muchas veces de la política, ¿no? De la política entendida como los estados nacionales soberanos, o aunque sea los más soberanos, ¿no? Que ya vamos a hablar en orden, creo, descendente de cómo veo yo que los estados también se están empezando a adueñar de esta herramienta, algunos de estos estados están empezando a adueñar de esta herramienta, están empezando a cercar estas herramientas, ¿no? Como para empezar a definir y moldear la narrativa de lo que se viene, ¿no? El nuevo, lo que yo creo que tiene que ver un poco con lo que se habla como en general y muy entrecomillado del nuevo orden internacional, que en definitiva, si se analiza bien, no sé si es tan nuevo y tiene más que ver, ¿no? Con reformular algunas narrativas y reformular
algunos mitos, pero que todo siga por debajo, ¿no? de la misma manera, ¿no? Un poco rememorando la película esta del gato pardo, que no hace mucho la volví a ver. Entonces, bueno, nada, volviendo al tema, utilizo el mito de Prometeo porque brinda una herramienta como lo es y lo fue el fuego, y, y cómo Zeus y los dioses del Olimpo no castigan a Prometeo por haber entregado una herramienta que no correspondía a los humanos de a pie, ¿no? Entonces, avanzando un poco más, yo creo que esto es un problema filosófico porque sí que va a escala global, ¿no? Y me parece que estas herramientas, eh, digamos, al final del día, es cierto que va a haber que regularla o controlarlas, y es cierto también que va a haber que haber cierta vigilancia, como la que ejerció Zeus, ¿no? sobre Prometeo en ese momento, pero me parece también que hay mucha tela para cortar acá respecto a cómo se está reformulando, digamos, desde un punto de vista filosófico, ¿no? Un mundo, entonces, volviendo a esto, ¿no? Un mundo que se enfila hacia una nueva etapa, que tiene toda la pinta de ser un mundo mucho más fragmentado, desde mi punto de vista, mucho más fragmentado por lo menos desde de lo que yo conozco o de lo que yo viví en mis 36 más o menos, casi 37 años de vida. Y creo yo, digamos, tengo la convicción de que quien domine estos modelos de lenguaje, ¿no? Va a tener una herramienta muy poderosa para poder hacer valer su voluntad sobre sobre las demás sujetos, grupos e instituciones, ¿no? Que hemos construido a lo largo de la historia. Entonces, sí que me parece que esto es un problema filosófico, es un problema que la tecnología también de algún modo o de alguna manera impone también a la política, y que de alguna manera lo tenemos que abordar, eh, creo yo, tomando como eje de debate a los grandes actores del mapa mundial, ¿no? Porque si al final, eh, por lo menos desde mi perspectiva, si no observamos cómo los grandes modelos de lenguaje articulan con estos centros o esferas semióticas muy estables y constituidas, producto obviamente del recorrido histórico que han realizado, ¿no? Países, estados, también instituciones que no son, digamos, gubernamentales, fondos y demás, no vamos a terminar por ahí de ver toda la película cómo está funcionando todo esto, ¿no? Entonces, sigamos un poquito más adelante con este problema, porque a mí, digamos, me parece que todavía no está por estallar esto, ¿no? Porque el tema, digamos, con lo que me refiero es esta construcción de nuevas metáforas. Yo creo que por un lado es imposible predecir, ¿no? La nueva metáfora, pero también, más allá de que no tenga herramientas para definirlo con precisión y más, creo que tampoco todavía estamos en el momento para poder hablar de ellos, ¿no? Yo hace unas semanas también unos meses, pero no había escrito sobre esto, ¿no? Sobre cómo estamos en las puertas, ¿no? de la creación de grandes volúmenes de datos que le van a permitir a estas herramientas, estos grandes modelos de lenguaje alimentarse. Si ustedes observan el tráfico, ¿no? Dentro de lo que es Internet, como les decía hoy, fíjense, y parece una locura, pero cuando lo vemos, digamos, en escala y observamos el tráfico, bueno, esto es un reporte que presentó la GFCM, la Global, digamos, la organización que engloba análisis que tienen que ver con el sector telecomunicaciones bueno, y promueve la interacción bastante en el mundo de las telecomunicaciones. Fíjense cómo avanza todo lo que es el mundo del tráfico de datos dentro de lo que es Internet a nivel global, ¿no? Estamos recién en el inicio de lo que es la explosión de la comunicación, no solo entre nosotros, sino también, como ven ahí, la explosión de lo que es el video, y luego va a empezar la explosión de lo que es, a partir principalmente de 2025, 2027, la explosión de lo que es la vinculación entre máquinas, ¿no? La retroalimentación entre diferentes algoritmos. Entonces, a lo que voy es que no tengo herramientas, digamos, para definir con precisión cuál será la nueva narrativa, pero a mí sí que me parece es que, y ahí retomando un poco esto que tiene que ver con el Foro Económico Mundial y con la industria 4.0 y demás,
creo que esta metáfora de la que se vino hablando también en los últimos 30 años, esto del fin de la historia, de que todo lo que está alrededor de la idea de consenso y globalización, creo, y si nos vamos más atrás, obviamente, ¿no? Estaba pensando por ahí que si nos vamos más atrás no podemos ir, si quieren, al inicio de la globalización, el siglo XVI y demás, con la primera, digamos, vuelta al mundo, si se quiere, o navegación alrededor del mundo, y que se pudo entender, digamos, que estamos en un mundo, en un globo terráqueo, digamos, un proceso bastante más largo. Si quieren, podemos tomarlo 200 años, pero podemos tomar también la, la vista más corta. Son 30 años que creo que van a empezar a modificarse y que van a empezar a cambiar de una manera muy clara. Y el que domine estos modelos de lenguaje, digamos, para construir esa normalización de la narrativa va a tener muchísimo poder a la hora de reconfigurar, digamos, esta narrativa. Entonces, bueno, como me están quedando, creo yo, 10 minutos, voy a acelerar un poquito y creo que esto, ¿no? Que más allá de que lo que hemos visto es la punta del iceberg, voy a no me voy a detener acá, tenía un poco más para contar, pero no me voy a detener acá. Y sí que me quiero meter un poco en también, no solo en el zoom out, sino en la capacidad operatoria de los sujetos, ¿no? Con respecto a los objetos que desarrollamos, en este caso los software, los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial que manejamos. O sea, un tema que me pareció muy importante es el aprendizaje, ¿no? La capacidad que tengamos nosotros, cada una de las regiones del mundo, cada una de las personas, cada uno de los grupos sociales, humanos que habitan el planeta, de aprender, de absorber este tipo de conocimiento y de saber utilizarlo, creo que nos va a permitir también operar sobre estos nuevos algoritmos, como fue el aprendizaje para operar con el fuego, o como también un caso que se me ocurrió esta tarde, es decir, cómo operar sobre el mundo en el cual vivimos, una vez que cuando se entendió a partir del telescopio el descubrimiento de que, bueno, ¿no? Como que expandimos un poco más la frontera. Bueno, esto cambió radicalmente la forma de pensar. Yo creo, no creo que vaya a ser como obviamente quizá el descubrimiento del telescopio del fuego, pero sí que está generando, va a generar y va a seguir cambiando la forma eh, tal y cual conocemos o nos acercamos o nos aproximamos, digamos, a los objetos, ¿no? Como sujetos. Entonces, creo que es muy importante todo lo que tiene que ver también con el proceso de aprendizaje, ¿no? Voy a avanzar entonces con algunas críticas también que me parecen importantes mencionar en estos últimos minutos. Tomé dos casos, digamos, de periódicos y diarios que hablan de política internacional y de cómo se infunde muchísimamente el temor con esto del fin de la humanidad, con estas cuestiones de el fin de la narrativa. También tuve la suerte hace 2 semanas, 3 semanas de estar en Barcelona y hojear en una librería el último libro de Han cuando habla de la crisis, ¿no? De la narrativa y demás, por el hecho de que la información viaja muy rápido, ¿no? Yo creo que, no sé si, no estoy tan de acuerdo en que haya una crisis de narrativa, sino que a mí me parece más bien que se modifica tan rápido, nos impacta tan rápido que al final del día en cierto modo sí estoy de acuerdo en la parte que nos intoxican de información, al final del día no sabemos ni en lo que creemos y no sabemos tampoco, ¿no? Qué es lo que termina pasando, ¿no? Pero al final del día, que me quiero quedar en este punto, ¿no? Con que no creo que haya algo tal como fin de la humanidad, no me parece tampoco esto de que se termine la historia, de que se terminen las historias, de que no podamos narrar, sino todo lo contrario. Me parece que estas herramientas los que nos permiten o nos dan una ayuda, las podemos poner, digamos, a nuestro lado para que trabajen con nosotros, para que podamos quizás crear nuevas historias o reeditar historias que ya hemos contado, ¿no? Como ¿no? Creo yo nos ha gustado hacer a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así que eso quería que quede claro. Y luego quiero dedicar estos últimos 5 minutos o 6 minutos que me quedan en diferenciar un poco cuáles son las semiósferas que yo veo, cuáles son los núcleos de construcción de narrativa que yo veo a escala planetaria. Esto se está moviendo este año, se está moviendo hace unos años, pero este año muy fuertemente porque los estados se metieron, ¿no? Y se metieron desde el punto de vista, digamos, a regularlo desde un punto de vista más bien legal.
lo están llevando los organismos internacionales y bueno, eso está generando, digamos, que esto pueda sufrir modificaciones, pero básicamente lo que yo observo es una gran semiósfera, quizás ahí me dejé fuera Japón, pero me parece que hay una gran semiósfera que tiene que ver con el mundo anglosajón fundamentalmente, con la construcción de narrativa en inglés. Acá hago un disclaimer, digamos, me parece que también hay que tener siempre en cuenta que estos modelos de lenguaje operan fundamentalmente en inglés, trabajan fundamentalmente con lo que más se trafica en Internet, que es la lengua, digamos, del vehicular del imperio, si quiere, de Estados Unidos. Y entonces, al final del día, hay una semiósfera muy fuerte, creo yo, a escala mundial, pero que el foco me parece que va a quedar alrededor de, si se quiere, G7 y alguna, o lo que es el G7 y algunas cuestiones más. Hubo reuniones en diferentes puntos y creo que ahí hay un núcleo muy duro, una semiósfera muy, muy bien marcada. Me parece que China ha construido una gran muralla, digamos, digital, si se quiere, y está bastante cerrada su semiósfera, pero bastante bien custodiada, pero creo que se va a quedar ahí. Es muy difícil que el mandarín y que todo lo que es, también por cuestiones técnicas que las cuales no vienen al caso en esta ponencia, pero me parece que la semiósfera china está bastante bien constituida y le va a costar bastante salirse de ahí, pero también es cierto que está muy, muy fuerte y muy sólida con sus valores, eh, sí, con sus valores, digamos, fundamentales, ordenados a partir de ahí, y creo yo que el partido y lo que es la República Popular está bastante enfocada en que la inteligencia artificial resguarde y respete sus valores, ¿no? Y sus ideas, digamos, o su mirada estratégica a largo plazo. Si hoy hubo alguna reunión y se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones, entre ayer y hoy había reuniones en Inglaterra, en Reino Unido, pero me parece que va a estar bastante cerrado. Después sí que me parece que hay dos semiósferas a analizar, que son la de la Unión Europea, que puede arbitrar un poco y equilibrar un poco y trabajar un poco, porque parece que es una de las regiones que se adelantó, digamos, a la presentación de una propuesta bastante interesante en términos regulatorios, pero me parece que está muy condicionada por lo que es digamos, el acuerdo, ¿no?, del Atlántico Norte, si se quiere, por Inglaterra, por la Commonwealth y demás, pero creo que tiene un rol que jugar ahí. Rusia se cerró un poco con la Rusnet y con algunas redes sociales. Vamos a ver cómo eso opera. Con países satélites también tiene una lengua que le va a permitir, digamos, cerrarse un poquito y operar desde ahí. El mundo árabe me parece que tiene una oportunidad ahí de ver cómo articula, pero tampoco veo demasiado. Sí que veo en Arabia Saudita bastante interés, pero hoy en día, bueno, con el conflicto del cual todos saben y si alguno le ha tocado desde algún punto de vista, bueno, también me solidarizo si quieren con cualquiera que esté aquí en el aforo, pero me parece que en el mundo árabe puede haber algo ahí porque hay una lengua bastante con la cual se puede trabajar bastante y se puede construir una semiósfera si se quiere, y quizás el sueño, el deseo mío, el interés mío y la ilusión mía pasa por constituir una semiósfera en Iberoamérica, Suramérica o Hispanoamérica, como queramos llamarle. Se puede trabajar ahí mucho con el español, me parece que es una lengua que incluso está en ascenso y con la cual se pueden entrenar grandes modelos de lenguaje y esa semiósfera puede tener un buen futuro si es que sabemos aprovechar esas oportunidades, ¿no? También es tema de otra ponencia, ver cómo, o sea, plantear una estrategia, ¿no?, para hacerlo, pero me parece que hay una oportunidad enorme y muy, muy linda, cual se puede aprovechar, digamos, ¿no?, ahí para construir algo regional. Finalmente, sé que me quedan un par de minutos y voy a hacer una reflexión final tomando del libro, que la verdad que no, pido disculpas, podría haber dicho mucho más, pero es cierto que el tiempo es tirano. Me quedó una reflexión también que había sacado sobre, también que me parece que es importante y voy a volver a decir, sobre que los invito a que las lean el capítulo de Don Quijote sobre las letras y las armas, ¿no? También me parece que es importante que tengamos a cuenta acá quién tiene las armas y cuál es esa vinculación entre letras y armas, ¿no?, que se va a venir para regular y para articular políticas a escala global sobre lo que es
la IA generativa. Pero no me voy a detener ahí, sino que voy a ir a cerrar, digamos, esta presentación, ¿sí? Con el libro con una cita del libro de Carlos Montemayor, que la verdad que debo decir que me gustó mucho, más que nada la segunda parte. Y, y yo creo, y acá ya lo dejo para reflexionar, digamos, que sí que yo creo que hay que pensar a los modelos de inteligencia artificial como agentes epistémicos colectivos, ¿sí? Él abre el artículo 6, ¿no? Como Artificial Intelligence as Collective Thinkers, y creo que hay que pensarlos así. Es como yo he abordado esta ponencia y como yo estoy abordando, digamos, mis investigaciones. Y para cerrar, y utilizando el Google el Translate para la cita, digo que en primer lugar plantea Carlos, ¿no?, la pregunta de en qué sentido las inteligencias artificiales colectivas son agentes epistémicos autónomos, o sea, hasta qué punto tienen autonomía, ¿no? Digo yo, y hasta qué punto solo nos sirve como un bastón para caminar, como un apoyo para poder escribir o para poder narrar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cómo podríamos interactuar con estos agentes colectivos si son tan diferentes tanto en arquitectura y capacidades cognitivas a nosotros, los seres humanos, ¿no? Si añade Carlos en su cita que si ya es difícil para los humanos interactuar con gobiernos y corporaciones, ¿por qué pensar que interactuar con agentes de inteligencia artificial colectivo sería menos difícil o en primer lugar una buena idea, ¿no? Agrego yo en este punto que no sé si va a ser más fácil, pero sí que tenemos que tratarlos como esos, ¿no? Como agentes, si se quiere, agentes inteligentes, pero que no son humanos, ¿sí? No son similares al humano, no representan el cerebro humano, sino que simulan, emulan, intentan replicar, pero no lo duplican. Así que los dejo con esas dos preguntas, les agradezco a todos y espero que la ponencia haya invitado, ¿no?, a reflexionar. Muchas gracias, Matías. Muy bien. ¿Hay preguntas, comentarios para hacer la Mati? Si están en el Zoom, pueden levantar la mano. Acá está Carlos Montemayor. Te voy a preguntar por qué te gustó la segunda parte y no la primera, pero bueno, quiere tu crítica de la primera parte del libro. No, mentira. Carlos, por favor. Sí, muchas gracias, Matías. Yo de hecho tengo la pregunta también. Hizo Tomás. Pero si quieres la de Tomás la puedes responder después. Mi pregunta es del comentario de las armas y las letras. Que uno de las cosas que más se debate es que acusan a China de estar militarizando su inteligencia artificial. Y o preguntarte tu opinión si esto es parte de cómo se va a generar la narrativa, porque mucha gente lo que también comenta es que la inteligencia artificial en Estados Unidos también se desarrolló como esfuerzo militar. Yo digo muy pocas cosas de eso en el libro, pero se me hace interesante, dado tu comentario, tú cómo ves esto, sobre todo en el contexto latinoamericano, donde muy poca gente habla de Latinoamérica como un sector, a pesar de que somos muy grandes y con muchos hablantes, como un sector crucial, ¿no?, para el desarrollo de la. Entonces, nada más quería preguntarte qué opinas. Bueno, gracias por la pregunta, Carlos. Mira, yo creo que sí. De hecho, si hoy se observa, ¿no?, generó mucho ruido el lunes la Executive Order que firmó Biden, ¿no?, donde se reserva para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, cuestiones que tengan que ver o que tengan que ver con la seguridad nacional, ¿no? De mi parte también he tenido la oportunidad y hace 3, 4 años vengo trabajando en esto. Yo soy asistente docente para la Universidad de Chicago y he trabajado en programas de ciberseguridad con docentes de la universidad que han trabajado dentro de lo que es el Homeland Security y demás. Y a mí el debate que hay ahí es que está muy bien la tecnología. Estados Unidos por ahí tiene el problema, o es mi opinión, ¿no?, a diferencia de China, y esto no lo pude mencionar, a diferencia de China, tiene por ahí el problema y la ventaja, ¿no? Es un arma de doble filo. La ventaja, por un lado, de que
tiene mucha más flexibilidad porque es el privado el que, al cual le entregan por ahí la financiación para que desarrolle herramientas y pueda expandirse a escala global, no pueda salir de las fronteras y actuar sobre otros países, y el gobierno puede decir, bueno, yo no tengo mucho que ver, ¿no? Y después hay que esperar un ciclo de vida de 4 o 5 años para poder ir contra Facebook o contra Google para poder cortar, digamos, algunos comportamientos poco éticos en el marco del mercado. Ahora, desde el punto de vista militar, me parece que sí, que es un arma. O sea, yo participé, por ejemplo, también en febrero dentro de el primer congreso que se hizo de utilización responsable de la inteligencia artificial para el uso militar aquí en Países Bajos. Y hay una preocupación muy grande porque estas herramientas, no solo en el campo de batalla, sino desde el punto de vista de la ingeniería social, pueden utilizarse para modificar y generar conflictos, dudas, irritación social, ¿no? Que después es aprovechada, ¿no? por estos países para actuar a través de o representando sus propios intereses. A Estados Unidos le va a costar un poco más, digo, porque Estados Unidos representa, ¿no? o en teoría los valores que representa son de la transparencia, la democracia, ¿no? Y los valores, digamos, que nosotros nos sentimos más identificados occidentales. China es más un caballo de Troya, me parece a mí, ¿no? Y lo vemos con un caso que yo trabajé mucho estos últimos años, que es el de TikTok, ¿no? Una herramienta que a los efectos de ingeniería social tiene mucho para hacer, ¿no? Tiene mucho para trabajar y jugar dentro de lo que son las sociedades, no solo occidentales, sino globales, ¿no? Y ellos lo pueden gestionar desde el Estado. Entonces, Estado y arma, digamos, de ingeniería social, en ese caso van de la mano. Y creo que eso le da muchísima ventaja en principio, ¿no? Gracias, Matías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos espacio para una pregunta más, un comentario más? Una Sí. sugerencia. Gracias, Matías. Me preguntaba si habías visto el Noscopio de Pasquinelli y Zoller, porque se me ocurría que con la metáfora que traías del microscopio y también el mito de Prometeo, ¿no? La idea de la recepción francesa, más que nada, de la cibernética, primero creó esta idea del macroscopio, ¿no? En torno a qué es lo que podemos empezar a explorar como modelos a escala global y también con esta hiperabundancia de datos. Y muy recientemente esta idea del noscopio, ¿no? De la inteligencia artificial como un método de extracción y análisis de conocimiento y de producción de conocimiento. Me parecía que te podía servir la metáfora como una continuación de esta idea de lo artefactual de la inteligencia artificial, sino para que lo explores después. Esto está traducido al español también, así que puede ser útil. No, buenísimo, no lo conocía y te agradezco muchísimo si después me puedes compartir Después puedo la info para mirarlo. Sí, Dale. la idea, en 30 segundos, la idea, digamos, con el mito de Prometeo y con la idea del telescopio era ilustrar un poco, ¿no? Cómo a partir de que nosotros como sujetos, ¿no? Creamos algún tipo de herramienta o descubrimos algún tipo de herramienta o producimos algún tipo de objeto, el hecho de no solo de producirlo o de crearlo, sino de operar sobre él, cómo eso nos transforma y nos cambia la realidad, ¿no? O sea, nos cambia el hecho de cómo percibimos la realidad. Esa era un poco la idea que estaba de fondo, y creo que los modelos estos de inteligencia artificial generativa a veces nos están modificando a los que la usamos, la realidad sobre la cual operamos, pero como decía al principio de la presentación, no más del 65% de la sociedad mundial tiene acceso a Internet siquiera, ¿no? Y hablamos de Internet como 2G, 3G y el Internet básico. Buenísimo. Bueno, yo solo sumo una cosita en un minuto. Hoy leí una entrevista en un medio australiano, pero muy buena, a Andrew Ng, que es uno de los que trabaja ahora en OpenAI y es uno de los fundadores de Google Brain. Él habla sobre, me pareció bastante crítica su visión, hay que ver si van a seguir hablando de estas cosas, como todas las narrativas más apocalípticas del uso de inteligencia artificial para él están armadas, digamos, para fomentar una legislación más dura, pensando en lo de Biden. Que por eso él dice que
Exacto. Elon Musk, a veces Bill Gates, y esas visiones tan duras, específicamente él le ve como un costado medio conspiranoico. Me pareció bastante Sí, fuerte. Después se las paso. mira, si me permitís cerrar con un bocadito que me quedó también una idea que estuve pensando hoy a la tarde, es un poco me hace pensar en cuando se hablaba, ¿no?, de los extraterrestres permanentemente, ¿no?, para poder financiar un poco los proyectos de Pentágono, NASA y todo el ecosistema de complejo militar industrial. Me hace bastante ruido, digamos, por ese lado lo que vos comentas. Me parece que tiene un poco que ver con eso. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu Gracias a intervención. todos. Te aplaudimos de vuelta.